Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Leo Castaña nos va a brindar información sobre seguros para motos, un vehículo que en el 2025 se patentaron más de 650.000 unidades. También Ricardo Paulina nos va a hablar de la ley de inocencia fiscal, qué ventajas otorga a los contribuyentes y de qué manera estimula el uso de los dólares del colchón. También Blasic va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Ricardo Delgado para analizar las principales noticias económicas de estos primeros días del 2026. Abrimos entonces este primer bloque con informaciones sobre lo sucedido en los mercados de capitales. Comenzamos con lo sucedido a nivel local, donde en estos primeros días de enero vienen subiendo las tasas de interés. Por ejemplo, la tasa Padlar, que es la tasa de los plazos fijos de más de 1 millón de pesos, se ubicó en estos primeros días de enero en torno al 30%, luego de haber bajado al 25% a mediados de diciembre. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, Damián, por no hablar de lo que ha sucedido, ¿no? Con las tasas de interés de las cauciones bursátiles, ¿no? Sí, totalmente. Parecía a mitad de la semana pasada que un poco se había morigerado esta volatilidad que veíamos en las cauciones, pero nuevamente con el inicio de la semana vimos una reactivación, ayer con la caución tocando en términos intradiarios niveles por encima del 150%, operando en 120, por arriba del 100 también. Y hoy, si bien comparado con ayer fue una jornada más tranquila entre algunas comillas, se operó en torno a los 50% de TNA, esto que también se ve reflejado en la curva de pesos, ¿no? En las tasas fijas rindiendo en el tramo corto por encima del 40% TNA. Bueno, recordemos, ¿no?, que la caución bursátil es un instrumento que cualquier inversor puede invertir en él abriendo sencillamente una cuenta comitente muy fácilmente en cualquier institución de mercado de capitales local. Sí, totalmente, y hoy muestran un rendimiento claramente por encima de los money market y de otras billeteras virtuales que son las de mayor uso. Asimismo también las LECAP, ¿no?, otro instrumento que normalmente se los puede comparar con los plazos fijos, muestran un diferencial de prácticamente 20 puntos porcentuales respecto a lo que rinde un plazo fijo convencional que está en 25% más o menos promedio. A veces por ahí no el público nos escucha hablar de cauciones bursátiles y cree que es un instrumento inalcanzable, ¿no? Algo solo para inversores muy sofisticados, ¿no? Sí, no, y la realidad es que es algo totalmente sencillo. Nosotros desde IOL se puede operar sencillamente. Uno va a colocar caución, selecciona el plazo, la de a un día es la más líquida, pero puede colocarse a 2, 3, 7 días. Simplemente se cliquea, se llena el monto y listo. Es una operatoria que está asegurada por CNB, entonces no tiene ningún riesgo. Y también la gente a veces cree que es difícil abrir una cuenta comitente en una LIC. Es algo muy sencillo, hoy se puede hacer desde un teléfono celular en 15 minutos. Sí, totalmente. A ver, se saca foto del DNI, frente y dorso, una selfie y en 15 minutos uno ya tiene abierta la cuenta, lista para operar. O para cerrar lo local, ¿algún activo que te esté gustando para este 2026? Bueno, hoy por hoy, por cómo se está desenvolviendo el mercado, las tasas nos parece para un público conservador, lo que es ser corto, el TZX M6, nos parece una opción alternativa. Hoy se conoció el dato de inflación que dio 2,8 mensual, con la interanual, la year to date, superando el 31%. Nos parece que en el tramo corto estar posicionado en ser hoy tiene cierto atractivo. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a brindar ahora información muy importante para los motociclistas. En el 2025 se patentaron más de 650.000 unidades de este vehículo, un 33% más que en el año anterior, en el 2024. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, Leo, fundamental si uno va a circular en una motocicleta, contratar un seguro. Sí. Déjame que inicie diciendo esto, ¿no? Porque la realidad es que si bien el parque de motocicletas creció un 33%, durante el 2025 muchas compañías que brindaban coberturas para motos decidieron retirarse del mercado. ¿Esto por qué? No retirarse del mercado, sino retirar su oferta y simplemente ofrecer el seguro de responsabilidad civil.
que esto sí, en principio, es el seguro obligatorio de responsabilidad civil que tiene que tener todo conductor de motocicleta para poder circular, para cuando lo para la policía, la famosa tarjetita del seguro es esa responsabilidad civil. Y motos de cualquier cilindrada, ¿no? Eso para motos de cualquier cilindrada. ¿Qué sucede hoy en el mercado? Son pocas las compañías que están ofreciendo, sobre todo en la zona AMBA, que es una de las zonas de mayor riesgo con respecto al robo. Hemos visto todos en los noticieros últimamente esos robos en la Panamericana, en el acceso oeste. Ese es el motivo por el cual muchas compañías decidieron solamente ofrecer responsabilidad civil. Esto no significa que no haya compañías que brindan otro tipo de cobertura. ¿Y cuál es ese otro tipo de cobertura para un motociclista? Lo que se llamamos nosotros en el mercado de seguros las coberturas B, que son de todo total. No hay coberturas habitualmente C o todo riesgo para motos, si lo que busca es cubrir el robo o el hurto obviamente de la motocicleta. Bien, con lo cual hay hoy pocas compañías que están ofreciendo este producto. Y lo que podés llegar a ver, sobre todo en zona AMBA, que cuando alguien cotiza un seguro de contrarrobo, ¿no?, con la cobertura B para motocicletas, casi los costos terminan igualando el costo de una cobertura de terceros completo de un vehículo, de un auto, de un automotor, con sumas aseguradas infinitamente inferior. Por los riesgos involucrados. Exactamente. Entonces ahí viene la pregunta del cliente o del que compra el seguro. Dice, ¿cómo puede ser que tenga una moto 110 que sale 3 millones de pesos y la compañía dice que la cobertura sale 50.000 pesos? Estos son valores reales de mercado hoy en zona AMBA. Y después me dicen, tengo un vehículo 2021 y pago 90.000 pesos, con una suma asegurada de 25 millones de pesos. Esto, para que la gente lo entienda, tiene que ver con la alta tasa de robo que hoy hay en zona AMBA y te podría decir casi en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Estás desalentando entonces la contratación de seguros? No, no estoy desalentando, estoy diciendo que quedan compañías que están ofreciendo hoy coberturas de robo. Obviamente hay que buscarla. ¿Y cómo? ¿Son confiables estas compañías? A través de su productor asesor de seguros de confianza, que es el único canal que siempre recomiendo para contratar un seguro. Sí, hay compañías buenas que están brindando cobertura contra moto. Galicia Seguros es una, La Caja es otra, que son compañías confiables. Obviamente hay algunas otras que hemos hablado en otros programas que por ahí no son tan confiables y que hay que tener cuidado. La mayoría de los productores son confiables, pero siempre no está de más corroborar con nosotros si una compañía es suficientemente confiable. Si alguno tiene algunas dudas, en la producción pueden preguntar por la compañía y nosotros les vamos a responder. Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a continuar repasando lo sucedido en los mercados de capitales, ahora trasladándonos al ámbito internacional, donde ha habido varias noticias que tienen impacto en los mercados de capitales, como por ejemplo, Damián, la investigación que abrió el gobierno de Trump contra el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell, ¿no? Sí, así es. Bueno, esto se da en un contexto donde varios meses ya Trump presiona a Powell a reducir la tasa de interés de política monetaria. Que igual Powell lo viene haciendo, pero no a la velocidad a la que Trump pretende, ¿no? Totalmente. Un poco la duda y la presión surge por ahí, donde Trump se exige a Powell que acelere. En mi consideración, creo que Powell tiene algunas cuestiones, sobre todo en cuanto a la inflación, ¿no? Hoy se conoció el dato, 0.3 mensual, 2.7 interanual, lo cual da una tasa de interés real en torno al 1%, lo cual también da un poco el contexto de que el margen para acelerar la baja no es tan amplio y por eso la cautela de Powell. Y lo que me interesa, más allá de la presión y la causa que se abrió, es el apoyo que recibió Powell, no solo del ala demócrata, sino inclusive de algunos representantes republicanos que mostraron que la independencia de la Fed, la Reserva Federal, es importante para la coordinación de la institucionalidad estadounidense. Y también venimos siguiendo, ¿no?, muy de cerca el conflicto en Irán y las amenazas, ¿no?, de Trump hacia el país asiático, ¿no? Sí, de continuar los conflictos. Trump amenazó o alertó que podría intervenir, dado lo que sucedió la semana pasada en Venezuela. Uno ya no descarta si en Trump, obviamente... Sería un conflicto de otra magnitud ya, ¿no? Obviamente, y ya con otros probablemente interlocutores. Por eso también algunas dudas acerca de si el oro es techo o no. Creo que la configuración geopolítica actual, donde se ha tenido bastante ruido, posibilitaría que veamos un rally superior de algunos activos
de resguardo, refugio de valor, como puede ser el oro, o que el petróleo quizás no esté en pisos. Bueno, justamente vamos a dejar para el próximo bloque aquellos activos que en este contexto son los más prometedores de cara a este 2026. Ahora vamos a un corte. Recordad que podés volver a encontrar toda esta información en el canal de Café Financiero en YouTube. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. ¿Y si el que se cae es él? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país. Con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional, siempre. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este nuevo bloque con informaciones sobre la nueva ley de inocencia fiscal que se aprobó a finales del año pasado y con la cual el gobierno procura incentivar el uso de los dólares del colchón. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, Alejandro. Gracias por venir. Hace un tiempo que no te veía. Es cierto. Sí. Bueno, Ricardo, ¿cuáles son las ventajas que otorga esta nueva legislación a los contribuyentes? Bueno, yo creo que lo que primero hay que tener en cuenta es que se da vuelta un paradigma, ¿no? Donde el contribuyente era el evasor. Claro. Y digamos, hoy se revierte esta situación, que es lo que corresponde. Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, menos en temas fiscales. Eso lo hemos visto en todas las películas a lo largo de la historia. Exactamente, exactamente. Con lo cual, bueno, lo que se hizo ahora hacia fines de año pasado fue, digamos, modificar una serie de leyes para blindar lo que se denomina el ahorro argentino, básicamente, donde el objetivo que persigue el gobierno con esto es que los ahorros que por diversos motivos no se pudieron declarar, por haber comprado en el mercado blue dólares y eso, puedan ser volcados al mercado y utilizados. Para eso lo que se hizo viene del año pasado, a partir de junio del año pasado se viene modificando una serie de normas donde, digamos, hay información que antes se le brindaba al fisco como el consumo de despensas, colegios, etcétera, y consumos con tarjeta de crédito, eso ya no se le va a brindar más para consumos menores de 30 y 50 millones de pesos para abajo, no se le brinda más esa información, con lo cual el fisco cuando viene a fiscalizarte no cuenta con esa batería de información donde conocía lo que hacías el día miércoles de la semana pasada, si quería. Entonces, partiendo de esos cambios normativos que se hicieron y la modificación legislativa actual, lo que hicieron es crear un régimen simplificado. La base de este régimen simplificado de declaración de impuestos simplificada, que es para las personas humanas, es presentar tus ingresos y tus gastos. El fisco te va a decir cuáles son tus ingresos y tus gastos y uno lo puede validar o modificar, incorporar ingresos que no están o incorporar gastos que no están. Una vez presentada esa declaración jurada se presume que es exacta, tiene una presunción de legitimidad, con lo cual cualquier inspección que venga el gobierno, la ARCA a realizarte, va a revisar esa declaración jurada y si los ingresos y los gastos están perfectamente declarados o si hay un ajuste que es menor al 15% del impuesto que uno declaró, no supera la evasión tributaria, no hay facturas apócrifas, se presume que hay exactitud en esa declaración jurada y por lo tanto si uno usó esos ahorros que tenía no declarados para consumo o comprar bienes, no le van a reclamar impuestos adicionales, porque antes lo que sucedía, me encontraban
un auto que no lo tenía declarado y tenía que pagar el 35% del valor del auto en concepto de impuesto a las ganancias y el 21% del valor del auto en concepto de IVA, porque presumían que eso lo compré con plata no declarada. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ¿vos alentarías hoy entonces a un contribuyente que tiene un dinero no declarado a utilizarlos para, por ejemplo, comprar un inmueble o invertir en el mercado de capitales? Sí, sí lo alentaría, pero primero le pediría un poquito de precaución, que espere un poquito más hasta que conozcamos la letra chica de la reglamentación que está faltando, porque como dije, hay ciertos parámetros, o sea, uno es que el importe del impuesto que uno no pagó no supere la ley penal tributaria, que los nuevos valores pasaron de 1,5 millones a 100 millones. Y el otro parámetro también es que el impuesto que me puedan ajustar no supere el 15%. Entonces tengo que conocer bien esa letra chica, pero yo podría decirle a una persona con cierta magnitud de ingresos, le podría llegar a hacer un cálculo estimativo, decir, bueno, usa hasta tantos ahorros, puedes usarlo, no vas a tener inconvenientes en cuanto a que podés esos ahorros volcarlos al mercado, invertir en una LIC, comprar bonos, cauciones, las distintas inversiones que hoy existen, o comprarse un auto o regalarle tal vez un primer departamento, un ahorro a alguno de los hijos para que se puedan comprar una propiedad. Muy bien, clarísimo. Bueno, y vamos a cerrar ahora este bloque con información sobre las recomendaciones. A partir de todo lo que hablamos en el bloque anterior, Damián nos va a brindar algunas recomendaciones de los activos más prometedores para este 2026, Damián. ¿Qué tal? Bueno, considerar que estamos en el medio, el inicio de una nueva temporada de balance estadounidense, el nivel del S&P. Yo creo que ahí la importancia de ser selectivos con la elección de estos activos. Ahí hacemos un set, una postura un poquito más agresiva. Nos parece importante la diversificación geográfica. Tenemos en nuestra cartera el ETF de China con el FXI, CDR, que se puede operar acá directamente desde IOL. Nos parece una alternativa interesante. China arrancó muy bien el año, ¿no? Exactamente, con BABA subiendo bastante, otros activos también. Creemos que las valuaciones son atractivas, están a otros niveles respecto del mercado estadounidense. Son compañías que invierten en tecnología, que tienen desarrollado AI, también tienen un fuerte posicionamiento en vehículos eléctricos. Entonces, por esa conjunción de factores nos parece interesante. Nos quedan China. 30 segundos para cerrar con alguna recomendación más. Y me la juego con Meta, activo castigado, que presenta evaluaciones también atractivas, con un forward price earnings de 20 veces, compañía líder dentro de las Magnificent Seven, en la que tiene evaluación más baja. Muy bien, dos activos entonces que se pueden adquirir desde una cuenta comitentes en el mercado local. Quédate con nosotros en instantes, vamos a estar conversando con el economista Ricardo Delgado. ¿Y si lo que fuerzan es la cerradura de la puerta? Para eso está Sancor Seguros. A veces no necesitas muchas respuestas. Necesitas una que sea segura. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Somos Mercantil Andina. Con nuevas tecnologías creamos una experiencia única en seguros en cada rincón del país, con los valores que nos identifican hace 100 años. Más interconectados que nunca, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, gracias por estar aquí. Un placer. Y bueno, y ayer se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de diciembre, que fue del 2,8%. Luego de descender la inflación hasta mediados del año pasado y alcanzar cifras por debajo del 2% entre mayo y agosto del año pasado, volvió a subir y en diciembre alcanzó su valor más alto desde abril.
del año pasado. Ricardo, ¿cuáles son los factores que crees que han impedido, ¿no?, que el gobierno continuara con el proceso de reducción de la inflación que había logrado, ¿no?, hasta mediados del año pasado? Sí, a ver, primero, Alejandro, uno debe decir, y han sido los titulares de estos días, que se logró la inflación más baja en términos anuales desde el 2017. Esa es la parte, si querés, el vaso medio lleno, y es importante marcarlo. Ahora, dicho esto, lo que importa en materia inflacionaria es cómo sigue la película, más allá de la foto. Y la película, como bien vos decís, desde mediados del año pasado, muestra una persistencia de una inflación por encima del 2% y ahora más cerca del 3 que del 2. En verdad, si uno ve las cifras de los últimos 3 o 4 meses, en verdad fue un poquito más cada Siempre. mes. Entonces, exactamente, por eso digo. Se ha dado como una curva que se interrumpió, ¿no?, que se dio vuelta. Bueno, exactamente. Y yo tengo, a ver, primero, creo que la inflación es un fenómeno que hay que tomarlo con mucha profesionalidad, es un fenómeno crónico. A las economías que han tenido inflaciones persistentes como la Argentina en otras décadas, los 80 y los 90, les llevó bastante tiempo salir, caso Chile, caso Colombia. Es que están los llamados factores inerciales, ¿no?, que siguen empujando la inflación. Exactamente, ¿no? Tenemos conductas de muchas décadas de alta inflación en la Argentina. Vos pensás que en democracia, estos 42 años de democracia, apenas el 30% de esos años, 13 años y pico, atacamos la inflación con programas específicos que ataquen la inflación. Solamente, y hemos tenido, bueno, todos los episodios que sabemos que tenemos en los últimos 40 o 50 años. Entonces digo, yo creo que el gobierno hoy está, no digo abandonado, porque no lo ha abandonado, pero está, me parece, confiado en que solamente el ajuste fiscal y monetario va a resolver el problema. Y hace falta más, porque de vuelta, lo que vos decís, inercia, esto de mirar hacia adelante qué pasó atrás y en consecuencia trato de parecerme a lo que pasó atrás en materia de precios, bueno, te pone hoy con una tasa de inflación de, por lo menos de velocidad crucero, del orden del 2%. A esto yo le agrego un cambio interesante, importante, necesario del régimen monetario y cambiario. Eso te iba justamente a preguntar, ¿no? Porque son cambios que pueden justamente alimentar, ¿no? Que le ponen una cierta, por lo menos, desaceleración al proceso de desinflación. Claro, porque si vos realmente ahora querés mejorar el tipo de cambio, por lo menos dejar que deje de apreciarse como se venía apreciando, bueno, ahí tenés también el tipo de cambio deja de ser un ancla ya dejó de ser cambiaria, claro. Exactamente. Bueno, ahí la pregunta es qué va a hacer el gobierno. Porque vamos a tener, con este nuevo régimen cambiario, vamos a tener este primer trimestre del año con bandas cambiarias que se muevan bien arriba del 2%, porque la inflación de enero probablemente esté también por arriba del 2%. Esto también se suma, ¿no?, la decisión del Banco Central de comenzar a acumular reservas, con lo cual el Banco Central interviene en el mercado cambiario, evitando justamente que el tipo de cambio, el precio del dólar baje, ¿no? Por eso ahora me parece importante, Alejandro, ver qué hace el Banco Central y el equipo económico todo, por, digamos, cómo interviene, si lo sigue haciendo de la manera que lo viene haciendo, acumulando reservas, que es una buena decisión, viendo estos números que, como te digo, probablemente durante este trimestre se mantengan arriba del 2. Además hay que sumar, ¿no?, que cuando interviene, ¿no?, comprando dólares para fortalecer, ¿no?, la posición de reserva del Banco Central, inyecta pesos, ¿no?, a la economía que pueden alimentar el proceso inflacionario, ¿no? Claro, y ese es el famoso proceso de remonetización de la economía que se planteaba en términos virtuosos, lo cual es absolutamente necesario, pero claramente todavía hay, digamos, hace apenas 2 semanas, un poco menos, que comenzó el nuevo régimen monetario y cambiario. Tenemos que ver cómo opera hacia adelante. Al mismo tiempo, ¿no?, en estos primeros días del año, lo que se ha visto es una suba de las tasas de interés. Mencionábamos justamente en el primer bloque que la tasa Badlar, por ejemplo, que había llegado a estar en torno al 25% a medio de diciembre, ya ahora en estos últimos días se está ubicando en torno al 30%, ni hablar lo que viene sucediendo, ¿no?, con las cauciones bursátiles. ¿A qué atribuís esta suba de las tasas de interés que se viene dando? Bueno, ahora las tasas de interés son endógenas, ¿no?, como se dice. Ya, digamos, el gobierno controla la cantidad de dinero y las tasas es finalmente un resultado, digamos, final en función de la demanda y oferta de dinero. Ese yo creo que es un tema que de vuelta hay que terminar de digerir, y va a depender mucho la evolución de la tasa
teniendo en cuenta obviamente de la tasa real, teniendo en cuenta esta perspectiva de inflación que planteamos para el primer trimestre, va a depender mucho, digo, de la credibilidad que logre el nuevo sistema de bandas. Si el sistema de bandas se vuelve creíble, cosa que todavía está por verse, evidentemente la tasa va a tener que ir descendiendo, pero de vuelta, con el límite que tiene hoy una tasa de inflación que es más alta, ¿no? Tal cual, al mismo tiempo, bueno, si uno está esperando, ¿no?, que hay cierto consenso, no sé cuál es tu opinión de los economistas, de que la tasa de inflación este año va a estar en torno al 20%. Si estamos hablando, ¿no?, de una baldar en el 30%, estamos hablando de una tasa real del 10%, que es muy elevada. ¿Te preocupa que eso golpee la actividad económica? Sí, yo creo, a ver, primero, yo creo que la tasa de inflación va a ser un poco más alta. De vuelta, dependiendo de la credibilidad del nuevo régimen, será la dinámica de los próximos meses, pero evidentemente va a estar por arriba del... Pero yo no me preocuparía tanto por eso. De vuelta, mirando las experiencias ya lejanas de otros países de la región, la desinflación es un fenómeno largo, es un fenómeno que el gobierno tiene que asumir como tal. Digo, esto de decir vamos a tener inflación cero, un dígito y todas estas cuestiones que están muy bien para la tribuna, pero después en la práctica no se terminan verificando y generan ciertos costos de reputación, ¿no? Tal cual. Ahora, yendo a la pregunta, evidentemente la tasa de interés tiene que bajar porque la actividad económica si no se va a recuperar, el crédito no se va a recuperar, que es un factor dinamizador, yo te diría mucho más que los ingresos, mucho más que los salarios, para que la economía vuelva a crecer este año. ¿Cuál es tu expectativa, ¿no?, de crecimiento económico para este 2026? Bueno, nuestros cálculos en analítica están indicando que el crecimiento va a estar en torno al 2% este año, no va a ser el 5% que dice el presupuesto o el 4% que plantean, por ejemplo, algunos organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, en su última revisión. Muy conservadora tu expectativa. Porque no vemos drivers por el lado de la demanda, digamos. De vuelta, el componente de ingresos, de consumo, va a seguir estando muy limitado. Los ingresos formales eventualmente le van a ganar. ¿No esperás una llegada de inversiones a la economía argentina? Sí, pero puede llegar, pero el impacto que tienen sobre la demanda agregada, vos pensás que el consumo privado es el 70% de la demanda, con lo cual, si vos no movés eso, es muy difícil que el número final de producto te dé una cosa realmente importante, un 4 o un 5%. Entonces, yo creo que la gran apuesta es esta, que se reactive el consumo, que fue el gran motorizador de la recuperación en B corta que tuviste en el 2024, en la segunda parte del 2024, y que le permitió al gobierno, bueno, después del gran ajuste de la primera mitad de ese año, bueno, mostrar un resultado final hacia finales del año anterior, del 2024, importante, ¿no? Muy bien, bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que tenemos por delante en este 2026. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en Metro.